Buenos días a todos. Un gusto poder estar acá en el auditorio del Colegio de Escribanos. Hago también mía el reconocimiento que hizo el presidente del Colegio de Agrimensores, Felipe, al Colegio de Escribanos por haber puesto su casa, recibirnos acá y haber también coorganizado este evento que nos pareció desde el primer momento que lo empezamos a hablar sumamente importante y me parece que puede ser de gran utilidad, por supuesto no solo para colegas agrimensores, sino también para todos los demás actores del mercado inmobiliario cotidiano, ¿no? O sea, escribanos, abogados, corredores inmobiliarios. Así que la idea es, como es un público, digamos, ecléctico, porque no es homogéneo en una especialidad, la idea con Ana es tratar de ser lo más claros posibles, lo más concreto, y a lo mejor no entrar en demasiados tecnicismos o cuestiones muy específicas de la actividad propia del agrimensor, porque obviamente para un agrimensor puede ser entendible, pero tal vez a otras profesiones les resulte un poco lejano, digamos. Así que bueno, vamos a tratar de ser concretos y específicos en esto. La verificación del estado parcelario. Bueno, en primer lugar, me parece que es importante comenzar con un concepto, con una definición, ¿no? Es decir, ¿cómo definimos la verificación del estado parcelario? Bueno, en realidad hay varias definiciones, no es que hay una sola definición de verificación del estado parcelario, pero hemos tratado de compartir la más usual, o por lo menos la que, digamos, en el ejercicio profesional y académicamente es la que más se utiliza, ¿no? La verificación del estado parcelario es un acto de mensura por el cual el profesional interviniente comprueba. Bueno, en primer lugar, que los elementos constitutivos del estado parcelario del lote objeto de la intervención del plano antecedente hayan sido en su momento correctamente determinados. Segundo, que el estado de ocupación actual del inmueble, mediante la relación entre los hechos físicos existentes, muros, cercos, alambrados, con los límites jurídicos emanados del plano antecedente, a los efectos de la publicidad catastral y de la seguridad jurídica en la transmisión inmobiliaria. Y en tercer lugar, dentro del mismo trabajo, está el relevamiento de las mejoras edilicias existentes a los efectos de la evaluación fiscal. En realidad, estos son los tres objetivos que tiene la verificación del estado parcelario, tal como la tenemos planteada en la provincia de Santa Fe, pero en realidad no difiere demasiado, casi les diría no difiere de otras provincias del país. O sea, el concepto es el mismo. O sea, puede ser que se ponga un poquito más hincapié en una cosa, un poquito más en otra, pero el concepto es el mismo. O sea, básicamente este sería el concepto de la verificación del estado parcelario. Fíjense que nosotros decimos que vamos a verificar un estado parcelario. Si vamos a verificar algo, sea lo que sea, ese algo tiene que existir. O sea, yo no puedo verificar algo que no existe. O sea, si yo quiero verificar si en esta botella entra medio litro de agua, ¿sí? Lo puedo verificar. ¿Por qué lo puedo verificar? Porque la botella existe. Si la botella no existiera, no sé qué estaría verificando, no verificaría nada, ¿cierto? Entonces, para verificar el estado parcelario, lo primero que tengo que tener en claro es que el estado parcelario tiene que haber sido previamente constituido, o sea, tiene que existir un estado parcelario. ¿Bien? Ese estado parcelario tendrá que estar reflejado en un plano de mensura registrado en catastro. Si no existiera estado parcelario, si un inmueble no tuviese estado parcelario, porque o bien no ha tenido plano registrado, o el plano ha sido en algún momento de su historia anulado, o sea, que el plano no esté vigente, obviamente ahí no hay verificación, porque yo no puedo verificar algo que no está correctamente o está registrado y está vigente. ¿Okay? Ese es un concepto que me parece importante destacar, porque muchas veces este sí puede ser un aspecto que se pregunte, digamos, es decir, corresponde ver este plano, ¿está vigente, no está vigente? ¿Qué pasa con este inmueble? ¿Tiene plano, no tiene plano? Bueno, obviamente que lo primero que hay que constatar es que exista el plano antecedente. Si existe el plano antecedente y
y ese plano está en la base de datos de catastro y, digamos, está registrado, ahí sí se puede comenzar con el proceso de verificación del estado parcelario. De lo contrario, Ana lo va a explicar luego, ya no iríamos por el camino de lo que usualmente llamamos hacer una venta. ¿Ok? Entonces, la Ley Nacional de Catastro, la Ley 26.209, que está vigente desde el 2007, establece en su artículo 8, dice, con posterioridad a la determinación y constitución del estado parcelario en la forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación de su subsistencia siempre que hubiere caducado la vigencia conforme a las disposiciones de las legislaciones locales y se realiza alguno de los actos contemplados en el artículo 12 de la presente ley. Es decir, el artículo 8 de la 26.209 nos dice, luego de la determinación o constitución del estado parcelario, corresponderá la verificación siempre que hubiera caducado su vigencia conforme a las disposiciones de las legislaciones locales. Todos sabemos, Argentina es un país federal, ¿sí? Las provincias no son meras delegaciones del poder central, sino que son estados autónomos, no soberanos, pero sí autónomos, se dan sus propias legislaciones, las direcciones de catastro son provinciales. Argentina no tiene catastro nacional. Argentina tiene registros de la propiedad provinciales y catastros provinciales porque es lo que corresponde en un sistema federal. Por lo tanto, cada provincia puede establecer los plazos de vigencia de sus planos de mensura. ¿Está bien? Y esto sí es una potestad autónoma de las provincias. O sea, no hay, en la ley nacional no dice, el plano de mensura dura tanto tiempo, no existe eso. O sea, cada provincia establece los plazos de vigencia de los planos de mensura, incluso los puede modificar con el correr del tiempo. Por lo tanto, lo que la ley sí dice, deberá efectuarse la verificación cuando haya caducado su vigencia de acuerdo a lo que dispongan las legislaciones locales. Perfecto. El artículo 9, si bien no define la 26.209, no da una definición de verificación de estado parcelario, no dice la verificación es tal cosa y la define así como si fuera una clase en la facultad, no lo hace eso. Pero dice, la verificación de subsistencia de estado parcelario se realizará mediante actos de mensura u otros métodos alternativos que garantizando niveles de precisión, confiabilidad e integralidad comparable a los actos de mensura establezca la legislación local. Bueno, los actos de levantamiento parcelario para verificación de subsistencia serán autorizados por profesionales con incumbencia en la agrimensura que serán profesionalmente responsables de la documentación suscrita de acuerdo con lo que establezca la legislación local. En este sentido, no hay gran diferencia con la mensura. Es decir, la verificación es un acto de mensura. Es uno de los actos de mensura y por lo tanto la responsabilidad profesional del agrimensor interviniente es la misma que en un plan de mensura. No es que es menos, digamos, la responsabilidad o que es menor en el sentido, bueno, es un trabajo de menor jerarquía, nada. O sea, el concepto es el mismo, la verificación es un acto de mensura y por lo tanto, para poder llevarlo a cabo, el profesional es el responsable de la documentación suscrita. Pero fíjense que ni el artículo 8 ni el 9 da la definición de verificación que dimos al principio. No la pone la ley. Entonces nosotros hablábamos de que para que se pueda verificar el estado parcelario tiene que existir. Es decir, tiene que haber estado previamente constituido. El artículo 5 de la 26.209 nos ilustra cuáles son los elementos del estado parcelario. Es decir, cuáles son los elementos que constituyen el estado parcelario de un inmueble. Lo divide, la 26.209 trae una novedad legislativa, que es dividir los elementos constitutivos del estado parcelario en esenciales y complementarios. En la legislación anterior no estaba planteado así, pero la 26.209 introduce este criterio de que hay elementos que son esenciales y otros que son complementarios. Y dice, esenciales, la ubicación georreferenciada del inmueble. Bueno, se refiere a la ubicación espacial que tiene que ser unívoca. Es decir, por ejemplo, para decirlo sencillo y que a lo mejor se entienda claramente, imaginen un plano de mensura, ¿sí?, de la época que quieran, con un lote, ¿sí?, que no tiene arranque. No tiene arranque. No lo tiene. Ya miramos el plano, no está, lo arranque. ¿Dónde está ese lote?
acá, se va moviendo por la manzana, es móvil, digamos, lo cual iría en contra de la propia definición etimológica de inmueble. ¿Inmueble qué quiere decir? Inmóvil. Es decir, un inmueble está inmóvil, así, pero el mismo lugar no es que se borre, se va a cambiar. Bueno, no están los arranques, no hay ubicación georreferencial del inmueble, es un elemento constitutivo esencial, porque si no, no habría manera de poder saber si los límites están correctamente ubicados y si hay controversias o no con los límites. Bueno, en segundo lugar, obviamente, los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que le dan origen. ¿Está bien? Y las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble, obviamente vinculadas con la ubicación georreferencial y con los límites del inmueble. Esos son los elementos esenciales. Es decir, los tres elementos están considerados, está bien, están puestos ABC, pero eso no significa que ese orden implique prioridades, o los tres aspectos que hace a los elementos esenciales. Obviamente que así un lote tuviera los dos arranques y no tuviera dimensiones, obviamente tampoco el estado parcelario está constituido ni determinado porque no sabemos cuáles son las medidas del lote. ¿Está bien? Por lo tanto, obviamente, las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble son elementos esenciales. Y después pone como elementos complementarios la evaluación fiscal y sus linderos. Lo deja como elementos complementarios. Por lo tanto, está claro que a los efectos de la verificación, lo que tenemos en cuenta son los elementos esenciales. Es decir, se verifica si los elementos esenciales existen. Porque, a ver, sería una locura pensar que, y de hecho pasa, imagínense que, digamos, en un plano de mensura, obviamente los linderos son los linderos del momento que se hizo la mensura, ¿no? Que cambiaron hoy día, 50 años después, es raro que sean los mismos. Sería un despropósito total plantear que no está vigente el estado, o sea, que, digamos, no correspondería una vez porque los linderos cambiaron. Está claro que estos elementos complementarios no son elementos que se tengan en cuenta a la hora de accionar. ¿Ok? O sea que los linderos y la evaluación, está bien, son elementos constitutivos del estado parcelario, pero no intervienen en sí mismos en cuanto a definir si se va a ver o no va a ver. Pasemos a la siguiente. Bueno, dichos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble. Para que pueda verificarse entonces el estado parcelario, los elementos esenciales deben estar correctamente definidos en el plano antecedente, sin que haya datos insuficientes, errores insalvables o incongruencias en el cierre geométrico del lote y o en su superficie. Ana luego tiene ejemplos como para mostrar, que son bastante más claros que lo que yo estoy diciendo, por lo menos queda claro cuando uno lo ve, pero lo importante es que en realidad, cuando nosotros tenemos un plano de mensura, supongamos 1960, 1955, el profesional, el agrimensor, al ver el plano, puede intuir o darse cuenta si evidentemente falta algún elemento o hay algo que, como decimos popularmente, le haga ruido, digamos, le llame la atención. El hecho de la falta de arranques uno lo detecta instantáneamente, creo que es un elemento que no se nos escapa. Que falten medidas, que no tenga todas las medidas lineales, y también es algo que uno, o que haya datos incongruentes, por ejemplo, ¿no? Es decir, supongamos un lote de 4 lados, que por supuesto tiene 4 ángulos, y que uno rápidamente sume los 4 ángulos y no de 360. No da 358,30. ¿Y el grado y medio dónde está? O sea, ¿es rectangular y están mal los ángulos? ¿O están bien los ángulos y no es rectangular? Entonces, si no es rectangular, las medidas lineales ya no son las mismas. O sea, el polígono ya varía. Bueno, ahí ya entramos en una situación en la cual aparecen incongruencias en el cierre geométrico del lote o en la superficie que hacen que en principio no se pueda avanzar con el concepto de verificación porque ahí el estado parcelario no estaría correctamente determinado, o al menos habría elementos que nos ponen en tela de juicio que esté bien determinado o no.
En principio, lo que podríamos sacar como conclusión es que si alguna de estas hipótesis se presenta, no podrá verificarse instantáneamente la subsistencia de estado parcial, pero hay soluciones para eso, o hay alternativas, que, bueno, es lo que a continuación vemos con Ana. Una breve cronología de la BEP en Argentina y en Santa Fe. El concepto de BEP no es que apareció en la legislación argentina o de Santa Fe en el 2017, que algún trasnochado una noche se levantó y dijo, voy a escribir sobre BEP, y hizo un decreto y una resolución, y apareció eso al día siguiente, y de golpe, el origen, la primera vez que aparece el concepto de BEP en la legislación catastral nacional es en 1973 con la ley 2440. La 20.440 fue la primera ley nacional de catastro que tuvo Argentina en el año 73, complementaria del Código de Vélez en ese entonces, y que introducía el concepto de verificación del estado parcelar. O sea, aparece por primera vez en nuestra legislación positiva el concepto de verificación del estado parcelar, que hace 50 años, 51 años. Ahí apareció por primera vez. Durante el proceso militar, en 1980, quedó suspendida parcialmente la ley 2440. Pero, si pasamos a la otra, entre fines de los 80 y la década del 90, varias provincias argentinas implementaron la BEP en sus jurisdicciones mediante legislaciones locales. Por ejemplo, Buenos Aires, Neuquén, Catamarca, Chubut, Tucumán, implementaron la BEP ya, por legislaciones locales. Es decir, mediante leyes provinciales de catastro, introdujeron el concepto de BEP y la realización de verificación. La provincia que, digamos, más antigua que hace BEP en Argentina es Buenos Aires, es la provincia de Buenos Aires, no la ciudad autónoma que lo tiene implementado posteriormente a nosotros, pero la provincia de Buenos Aires sí tiene la BEP desde hace casi 30 años, digamos, que funciona la BEP en provincia de Buenos Aires, y fue la pionera de estas provincias que lo implementaron en estos años, entre fines de los 80 y la década del 90. En el año 2007 se sanciona la actual Ley Nacional de Catastro, que reincorpora la figura de BEP a nuestra legislación de fondo y deroga la 2440, porque esta ley vino a reemplazar a la 2440, se terminó la historia de la ley 2440, y en el 2007 tenemos la Ley Nacional de Catastro, que en el año 2015 pasa a ser complementaria del actual Código Civil y Comercial por una ley específica, la ley 26209, queda incorporada al Código Civil y Comercial del año 2015, que reemplazó en su totalidad al Código de Vélez. De manera que hoy día la legislación nacional es complementaria, está incorporada de hecho al Código Civil. ¿Está bien? Es decir, que esta figura, este instituto de la BEP queda incorporado a nuestra legislación de fondo. Creo que hay otra. En el 2017 se sanciona en la provincia de Santa Fe el decreto 1309 que implementa y reglamenta la BEP en el territorio provincial. Es decir, el decreto 1309 de la provincia de Santa Fe lo que hace es, en definitiva, es una suerte de reglamentación en algunos aspectos de la 26209, de la Ley Nacional de Catastro, y pone en marcha la BEP en el territorio provincial para toda la provincia. ¿Qué es el decreto que actualmente tenemos? Es decir, las instrucciones de mensura y las normas para la ejecución de planos de mensura obviamente comprenden a la BEP y están vigentes en Santa Fe desde la implementación de este decreto. No recuerdo la fecha exacta, pero fue casi al final del 2017. Fue en los últimos meses del 2017, y a partir de ahí empezaron a presentarse BEP en el Colegio de Agrimensores y luego, obviamente, en Catamarca. Los alcances de la ley del decreto decía que son, digamos, para lotes de plano de mensura vigentes registrados en catastro provincial hasta el 31 de diciembre de 1967. O sea, los lotes de planos de mensura que estuviesen registrados en catastro hasta el fin de 1967 para atrás, digamos.
Acá es interesante este concepto que introduce el decreto 1309, porque el decreto 1309 lo que hace es decir, bueno, los planos que ya están registrados, hasta el 31 de diciembre de 1967, son objeto de verificación, salvo determinados casos, por ejemplo, la PH, o cuando el destino del inmueble es para un acto jurídico gratuito. No nos olvidemos de eso, estamos hablando de actos jurídicos onerosos, ¿está bien? No para actos jurídicos gratuitos. En cuyo caso, si hay plano de mensura y ese plano de mensura no está anulado, es parte de la base de datos de catastro, se emite el certificado catastral y punto. Ahí no hay intervención del agrimensor en cuanto a la venta. Otras provincias, incluso Buenos Aires, que fue la pionera de todo esto, no utilizaron este criterio de poner una fecha para atrás, porque usaron otro criterio que, como todos los criterios, a algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos, es opinable, no son temas doctrinarios, son temas desde el punto de vista técnico y de ejecución, que es el siguiente, es ponerle plazos de vigencia a los planos según si son urbanos o rurales, baldíos o edificados. ¿Está bien? Es decir, lo que hizo Provincia de Buenos Aires, que después lo copiaron otras provincias, es decir, bueno, por ejemplo, para planos de mensura de inmuebles rurales, el plano de mensura tiene una vigencia de 12 años. Para plano de mensura de inmuebles urbanos, tomando como rural o urbano lo que dice catastro, no lo que, o sea, lo que realmente está registrado. Para plano de mensura urbano, tomar para los baldíos 3 años, para los edificados 6 años. Es un criterio, a mi juicio, si yo tuviera que emitir una opinión absolutamente personal y despojada totalmente de mi vínculo, ni mi relación con el colegio, ni con catastro, ni con nada, una opinión personal, a mí personalmente me gusta más el modelo de Santa Fe. Pero es una opinión personal, ¿no? A lo mejor puede haber otro acá que diga, no, es mejor el de Buenos Aires por esto y por esto. Y bueno, es aceptable, podríamos debatirlo, no es el objeto de este debate, pero es interesante decirlo porque por ahí, o sea, los escribanos, como nosotros, tenemos colegios provinciales y los escribanos de Santa Fe están en contacto con escribanos de otras provincias. Entonces, puede ser que hablando con colegas de otras provincias, como nos pasa a nosotros con los colegas agrimensores, les puede hacer ruido decir, mira, el Santa Fe es para todos los inmuebles hasta el, digamos, que se registraron hasta el 67. No, acá es 3 años para uno, 6 años para otro, 10 años para otro. O sea, es distinto el criterio. Pero en ese sentido, también hay que admitir que, como dije al comienzo, las provincias son estados autónomos y pueden decidir respecto de su catastro y de la actualización del catastro, pueden decidir como mejor les parezca y serán legislaciones provinciales que a algunos les guste más y a otros les guste menos. Pero bueno, lo aclaro porque esto es de la provincia de Santa Fe, no tiene nada que ver con otras provincias y puede haber hasta diferencias importantes en otras provincias. Ahora, recientemente, a partir del 1 de agosto, Ana después les mostrará las resoluciones, pero la mayoría las conocen, pero bueno, por resoluciones del CECIC se amplía la exigencia de ver para los lotes de planos registrados hasta el 31 de diciembre de 1978, se corre la fecha, pero se exime de la exigencia a los lotes destinados a pasillos. En realidad, yo puse acá pasillo, pero en realidad es un poquito más amplio que pasillo, porque dice vías de circulación interna, ¿no? O sea, no es solo pasillo, porque el concepto de pasillo hasta es un concepto, si tienen ustedes, hasta rosarino me parece que es el concepto pasillo. En el interior, por ahí no se usa tanto el término pasillo, pero son los lotes destinados a la salida, a la vía pública de lotes internos. Le podemos llamar pasillo porque popularmente nosotros acá le decimos pasillo, pero son lotes destinados a circulación para salir a la vía pública. Estos quedan definitivamente exceptuados. Yo estoy de acuerdo, personalmente también estoy de acuerdo, no había que meter al pasillo en esto. Y tal vez cuando se
armamos el decreto 1309, que participé en la comisión del colegio que trabajó en esto. No digo que se nos haya escapado, pero tal vez no le dimos la importancia que tenía y hoy día ya nos veníamos encontrando con situaciones hasta incluso, les diría, molestas, que es muy sencillo entenderlo. Imaginen un pasillo que hay 10 lotes con salida al pasillo, ¿está bien? Con 10 propietarios distintos. El primero de todos esos 10, que todos tienen el mismo plano mensual, ¿no?, que tiene que transferir, en realidad, entre comillas, le paga el trabajo al resto y se lo va a cobrar a montón. Porque ¿quién se lo va a pagar? ¿Qué va a tocar timbre por los departamentos? Diciendo que me cobró la mensual, dame la 10ª parte. Era obvio que eso no iba a pasar. Porque en realidad también había una cierta cuestión de injusticia, de que uno, por ser el primero, que a lo mejor tenía que hacer un acto jurídico oneroso, tuviera que pagar el trabajo completo, porque en definitiva también le resolvía el problema a los demás, porque a los demás le quedaba resuelta la situación del pasillo. Entonces ya no era una cuestión de un acto voluntario individual. El pago del haber, como de una mensura, como de una escritura, es un acto voluntario individual de la persona que lo encara, porque él está haciendo ese acto jurídico. Ahora, los otros 9 que conviven en el pasillo no están haciendo ningún acto jurídico, y por lo tanto, lo más probable es que le dijeran: arreglate vos, problema tuyo, pagalo vos, a mí no me venga a reclamar nada, porque no tengo nada que ver. Y está bien. Entonces, bueno, esto quedó eximido, con lo cual se emitirá para cualquier tipo de acto jurídico, ahí sí, oneroso gratuito, el certificado catastral directamente con el plano registrado sin más, para estos lotes. Con lo cual, acá, yo creo que con esta resolución del CECIT sí se corrige algo que había quedado como en un limbo, digamos, es decir, no había quedado claro en el decreto y en las resoluciones posteriores, pero que era exigencia de catastro, porque la verdad que catastro no otorgaba el certificado catastral si no estaba la vez del pasillo. Entonces, más de una vez teníamos que hacer la vez del pasillo más la del lote interno, ¿no? Y que tengamos suerte que no vaya a ser que el pasillo no cierre, porque ahí iba el derecho a mensura y era un infierno. Así que bueno, entonces, buena hora que esto no está mal. Así que bueno, obviamente tengamos en cuenta lo siguiente: si bien la VEP está vigente hace menos de 10 años, 7 años, obviamente puede haber cuestiones para ajustar. Nadie dice que no se pueda seguir ajustando o viendo casos muy puntuales que a lo mejor en el contexto general del decreto se puedan escapar, bueno, no tener en cuenta exactamente. O sea que puede haber alguna otra cosa que en algún momento también sea motivo de alguna corrección. Lo interesante también es que el decreto autoriza al CECIT, o al administrador del CECIT, a dictar resoluciones que vayan complementando lo dispuesto por el decreto. Con lo cual, este tipo, fíjense que en cierto modo, esto de la exhibición de la exigencia de los pasillos se resolvió con una resolución y no hubo que sacar un decreto que si bien no es una ley, que no tiene un trámite legislativo en la legislatura provincial, ya implica hasta la firma del gobernador. O sea que hubiera sido un camino mucho más engorroso, mucho más largo. De esta manera, con una resolución, el administrador dispone que ya no se van a hacer. Bien. Y una pregunta que siempre se hace: ¿existe en otros lados? ¿O un invento más de in Argentina? No, existe, estaba. Estaba desde antes que se implementara en Argentina, en algunos lugares sí. Estaba en exóticos países africanos o en países del primer mundo. No, estaba en países del primer mundo. En el mundo, Estados Unidos. Tiene que ver desde 1952, 54, espera. Estadual. Ustedes saben que Estados Unidos tiene un régimen parecido al argentino, pero los estados tienen más capacidad autonómica que las provincias argentinas. Funcionan como las provincias argentinas, porque tienen gobernadores, tienen legislación local, pero tienen un régimen de autonomía mayor. En ese sentido, Estados Unidos tiene que ver los estados, pero con régimen estadual.
Francia, que por supuesto, como corresponde, lo puse segundo. Francia tiene Alemania. Alemania tiene régimen estadual también. Alemania está conformada por estados. Tiene igual que Estados Unidos, Australia. O sea que estamos. Y en la región, Chile, Uruguay, Bolivia. Tienen actualmente, digamos. Y con un criterio bastante parecido. Es más, les diría que el chileno y el uruguayo, que no se enojen los chilenos y los uruguayos, son copias también. O sea, son copias, directamente están copiando, son lo mismo. En el caso de los demás países, bueno, no, ya depende del régimen que tengan estos países, ¿no? ¿Hay algunas cuestiones distintas? Sí, hay algunas cuestiones distintas. Por ejemplo, a diferencia de nuestro caso, por decir algún ejemplo nomás, que no es idéntico, ¿no? Yo tuve oportunidad de analizar más en detalle el francés en las dos provincias que son las provincias sajonas de Francia, que son Alsacia y Lorena, que son las que lindan con Alemania. O sea, Alsacia, la capital es Estrasburgo. Bueno, en Alsacia, la VEP, que no, obviamente habría que traducirlo del francés, no tiene sentido. La VEP existe, se hace sobre los planos de mensura registrados, ¿sí? Pero, a diferencia de nuestro caso, por única vez se admite hacer. Es decir, para la primera transferencia posterior, con ese plano se hace VEP. Y después, cuando hay una, y ahí va plano, es más a cara de perro. Los franceses es más, el régimen más a cara de perro. Y el estadounidense se le asemeja. Es decir, que en realidad la VEP existe y hay países que, como dije al principio, no son exóticos países africanos, pero son, digamos, bueno, no, en un país que está en la costa del Atlántico, chiquitito en el África, también se le ocurrió porque fue un agrimensor argentino y le metió la VEP. No, nada. Existe y desde, en algunos casos, como Francia, Estados Unidos, anteriores al nuestro. Los autores de la 2440, la Ley Nacional de Catastro de 1973, ¿de dónde sacaron la VEP? ¿Cómo se les ocurrió, cuando estaban redactando la ley, meter la VEP? Bueno, en realidad, de los autores originales de aquella ley, ya no hay ninguno entre nosotros, pero yo conocí a varios de los que escribieron la ley. Uno de ellos, un colega cordobés de origen alemán, y hace mucho tiempo me dijo, el modelo de VEP lo tomamos del estado de Baden-Württemberg en Alemania. Usamos el modelo que ya tenía el estado de Baden-Württemberg, que lo tenía desde después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que aparentemente el concepto originario que se incorporó en la 2440 es probable que venga del modelo alemán, ¿no? Que ya estaba vigente. O sea que tampoco fue una creación o una genialidad de los autores de la ley, lo incorporaron, funcionó, pero no era algo que se les ocurriera. Por eso nosotros decimos, no es un requisito Made in Argentina, porque yo lo he escuchado más de una vez, decir que, bueno, o preguntar, che, ¿esto existe en otro lado? ¿O es una ocurrencia tuya y de 4 más que se les ocurrió hacer esto? Porque es más, hasta incluso colegas que han sido alumnos me lo han preguntado en la facultad, en clase. ¿Esto engendro existe? ¿O se te ocurrió a vos? No, esto existe, está así, así, asá, está en otros lugares del mundo. O sea, eso me parece que es importante que quede claro para que no parezca como que es algo que trajimos como una novedad santafesina, porque no lo es. Bueno, en líneas generales, este es el panorama conceptual de la web. Puede que haya dudas, puede que haya preguntas. Yo creo que podemos escuchar a Ana y al final, si les parece, podemos ver las preguntas o las dudas que puedan tener, son lógicas o cosas que a lo mejor por una cuestión de tiempo las hayamos dicho y hayan pasado un poco de largo. Así que desde ya
Les agradezco mucho por la presencia y bueno, seguimos con Ángela. Agradecer por estar acá, agradecer al colegio que me dio este lugar. Bueno, nosotros lo que vamos a ver es más desde un punto de vista práctico. Vamos a empezar con la resolución 84 del Servicio de Catastro y Información Territorial, que lo que hace es dar un poco los procedimientos de registración. Esta resolución no solo da el procedimiento interno de catastro, de cómo debe proceder un plano, un expediente una vez que entra en catastro, sino también lo que el agrimensor debe presentar. Bueno, estas tramitaciones las clasifican en dos tipos, las preliminares y las de registración. Las primeras, como su nombre lo indica, son previas a la registración del plano de mensura o a la presentación de la BEP. Bueno, las tramitaciones preliminares, que son sin libro digital, sino que son presentaciones que se hacen en catastro, es lo que llamamos el FAC, que es lo que hace catastro es controlar y validación previa de las mejoras, ¿sí? El formulario de actualización de construcciones que presenta el agrimensor previo a la presentación de cualquier expediente. Esto es general, no habla solo de la BEP, sino de planos de mensura. Ahora lo vamos a ver en detalle. Bueno, entonces lo que hace es controlar y validar las mejoras que presenta el agrimensor. En segundo lugar, controlar y validar el titular catastral, ¿sí? Y desglose parcelario previo del acto de verificación en caso que sea necesario. ¿Se me escucha con la voz? ¿Voy bien? ¿Con la voz? Bueno, y la tramitación de registración, que ya es con libro digital. Bueno, ¿cuáles son los tipos de expedientes que se presentan? Son, bueno, la verificación de estado parcelario con certificado catastral, la verificación de no subsistencia del estado parcelario, ¿sí? Que es lo que llamamos reconstitución del estado parcelario, conocido como REP, que es cuando José hablaba de que no verifica la subsistencia. Entonces tenemos la vía de la reconstitución, que después la vamos a ver. Después la registración de planos de mensura, de estados parcelarios y propiedad horizontal, y todo lo que hace registro y publicidad de planos de mensura para adquisición de dominio, ¿sí? En estas cuatro variantes es todo lo que el agrimensor presenta y tramita ante catastro. Bueno, entonces ahora vamos a ponernos de lleno en lo que es la BEP, que es cuando sí se comprueba el estado de subsistencia del estado parcelario. ¿Cuándo se puede hacer BEP? Como decía José anteriormente, cuando se ha constituido previamente el estado parcelario. O sea, para poder hacer una BEP ya tiene que existir el estado parcelario. No podemos verificar algo que no existe. ¿A partir de qué fecha? Con la nueva legislación, a partir del 31 de diciembre de 1978. Acá las tenemos, las resoluciones, que es la 67 del 2024, la de mayo, hace poquito, que quiero leer el artículo 3, que dice... Bueno, primeramente en el artículo 2 dice que se extiende hasta, lo que dijimos recién, hasta el 31 de diciembre de 1978. Pero es importante el artículo 3 que dice, quedan exceptuados de la caducidad acusada en el artículo anterior aquellos estados parcelarios originados mediante registro de planos de mensura para sometimiento del régimen de propiedad horizontal, cementerio privado, superficie y usufructo, como así también todas las donaciones, las adquisiciones por sucesión y todos aquellos actos de transferencia inmobiliaria de carácter gratuito, que no requieren un conocimiento perfecto y actualizado del inmueble, sus afectaciones y ocupaciones, es decir, una protección más estricta al adjudicatario en razón de la gratuidad del acto, ¿sí? Entonces, bueno, quedan exceptuados todo lo que enunciamos, para tener en cuenta de que no es necesario hacer la verificación de estado parcelario. Bueno, a esta se suma la resolución del 96, que también es más nuevita, la de julio del 24, que es importante decir que también quedan exceptuados la caducidad de aquellos estados parcelarios correspondientes a lotes de pasillo o circulación en condominio que se originan con la única finalidad de dar acceso a inmuebles que no lindan directamente con vías públicas, ¿sí? Entonces, bueno, acá estamos afianzando un poquito lo que vimos anteriormente. Bueno, seguimos entonces con la verificación. Dice, practicado el acto de verificación de comprobar la subsistencia del estado parcelario, el profesional deberá preparar la siguiente documentación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la BEP? Es presentar el acta de verificación, ¿sí?, que hace el agrimensor en el inmueble,
determina el estado de ocupación que tiene, no se olviden que es un plano de ocupación, lo que muestra el haber, y control y validación previa a mejoras, que es el FAC. Entonces tenemos esos tres elementos: el acta, que se hace en el lugar, ver las ocupaciones existentes del lindero, y la presentación y relevamiento de mejoras. Las mejoras se hacen previo, acuérdense que teníamos los trámites, ¿por qué lo mostramos? Preliminares. En los preliminares estaba la presentación de las mejoras. Entonces el agrimensor no puede presentar el plano de ocupación hasta que no tiene, digamos, presentadas las mejoras. Entonces, primero hay que regularizar el tema de las mejoras y se presenta posteriormente o en simultáneo, nos va ganando tiempo, el plano de ocupación. Esto también es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque una vez que se aprueba ese FAC, es automático que se carga en la base de catastro. Entonces, a la hora ¿cómo? Del API. ¿Qué pasa? Estás en un acto notarial. Se está por realizar un acto notarial, una venta, una compra. El agrimensor hace el FAC. El día que lo carga, el día que se aprueba, automáticamente se ve reflejado y carga el retroactivo en caso que haya diferencia de superficie. Entonces, esto es a tener en cuenta en una negociación, que va a salir esa deuda. A veces nos pasa, y ya me viene el retroactivo del año, todo. Por eso, como agrimensores siempre decimos, mire que si tiene edificado de más, cuando vamos al terreno y encontramos que tiene una diferencia de mejoras, le aclaramos que va a tener un retroactivo. Entonces esto está bueno tenerlo en cuenta a la hora sobre todo en la parte inmobiliaria, en la negociación. Por eso, cuando hablábamos de trámite, estos son preliminares. ¿Quieres decir algo? No, sí, simplemente aclarar que la exigencia de la presentación del FAC y la carga automática que hace Catastro y que impacta en la base de datos del API, que realmente es automática, sí. Porque hasta hemos probado, por ejemplo, que el FAC salga aprobado, no sé, a las 8 de la mañana, y uno mira el estado de deuda al mediodía, y es increíble que para esto son rápidos estos muchachos, ¿no? Pero bueno, para esto son rápidos. Pero bueno, es una exigencia del Estado provincial. Eso no significa que nosotros como agrimensores estemos de acuerdo y vengamos acá a aplaudirlo, ¿no? Dejémoslo claro, porque no, una cosa no quita la otra, ¿no? Es decir, es una exigencia del Estado provincial de acuerdo a la normativa provincial de impuesto inmobiliario, y las disposiciones del API. Pero es cierto que, bueno, sí, puede ser una molestia para el comitente, y hasta incluso en el momento del acto notarial puede darse alguna circunstancia ahí de que hasta 3 días antes había un libre deuda y ahora no está más porque sale un retroactivo. Sí, en el folio catastral, que es la información que se baja de la base de catastro, ahí sí no es automática, como si cuando uno saca un libre deuda. En el libre deuda es automático, cuando te lo aprueban ya se carga en la base. En cambio el folio, creo que los jueves hacen la actualización cada 15 días, entonces a lo mejor ahí bajás el folio y no lo ves. Pero bueno, también es bastante rápido. Antes tardaba 6 meses, ahora en 15 días ya lo visualizás. Bueno, entonces, efectuada la descripción del lote en el libro digital, a lo mejor yo hablo del libro digital entre los colegas, pero bueno, el agrimensor carga toda esta descripción directamente en la base de catastro, ¿sí? Nosotros tenemos acceso a través de la FID a la base de catastro y ya ahí cargamos la descripción. Entonces, hecha esta descripción en el libro digital, se seleccionarán aquellos elementos que afecten a la parcela, como líneas eléctricas, canales u otros ductos, es decir, afectaciones y restricciones a derechos reales, y todo otro dato que coadyuve a la transparencia en el mercado inmobiliario. Se debe tener en cuenta que dichas observaciones son las vigentes al momento de verificación. ¿Qué quiere decir? Uno va al terreno. Obviamente cuando uno va a hacer la verificación tiene el plano antecedente, ¿no? Tiene que estar constituido el estado parcelario. Puede ser que en el plano antecedente ya haya marcado una afectación, una restricción. Vamos al terreno, nos encontramos con esa afectación. Bueno, cuando hacemos la descripción en el libro digital, se debe marcar esta afectación, ¿sí? Que existe. No sé, en caso que lleguemos y nos encontremos, no sé, con una línea de alta tensión que no estaba en el plano anterior, también se va a marcar esa afectación y restricción. No se va a constituir en la BEP. En la BEP no se constituyen derechos reales, solamente se verifica y se dejan sentados las afectaciones y restricciones que va a haber, porque en el momento que se emita el certificado catastral en observaciones específicas, tienen que figurar todas estas afectaciones y restricciones. El que va a realizar un acto tiene que estar notificado
de qué cuenta el inmueble, ¿sí? Pero solamente se deja sentado en el certificado catastral y en la base del CID, pero no se constituye. En caso que se quiera constituir, ya hay que ir por la vía del plano de mensura, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Ahí es donde, bueno, hay que hablar con el cliente, con el propietario. ¿Quiere que se constituya? Perfecto, pero ahí ya no podemos hacer verificación. Tenemos que ir por la vía del plano de mensura. Bueno, acá le puse una captura de lo que es el libro digital, donde nosotros cargamos los datos. Ahí en rojo en el cuadrado, acá se marcan las afectaciones, ahí se llegan a ver, ahí lo marco con el mouse, ¿sí? Las distintas afectaciones que podamos poner. También acá está lo que es superficie ocupada a lindero y de lindero, ¿sí? Todo esto sale directamente en el certificado catastral. Lo que se carga acá salen observaciones específicas del certificado catastral, que es lo que da seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. Entonces, bueno, esto es muy importante. Bueno, también va la fecha del relevamiento. Bueno, acá entonces le muestro un ejemplo de lo que es un plano de ocupación, ¿sí? Que tiene los dos casos. Fíjense que acá hay un oleoducto, ¿sí? Que ya estaba en el plano origen, en el plano, por ejemplo, acá que está citando, ¿sí? Y también se marca que hay ocupación a lindero y de lindero. Entonces, esto es lo que es un plano de ocupación que nosotros presentamos en Catastro, y estas mismas situaciones que estoy planteando se cargaron en la diapositiva anterior, tanto en afectaciones y restricciones como superficie ocupada a y de lindero. Pero está ejemplificado en este plano de ocupación. Acá tiene todo, digamos. Pusimos este porque tenía los tres casos. Bueno, ¿cómo culmina este trámite? Con la emisión del certificado catastral, ¿sí? El agrimensor, una vez que presenta el FAC, se aprueba, presenta el certificado la verificación de estado parcelario, se aprueba por Catastro, ahí solicita el certificado catastral con BEP, ¿sí? Ahí es el agrimensor el que lo pide. ¿Por qué el agrimensor? Porque ahí tiene que cargar el FAC que tramitó, o sea, el número de FAC. Entonces, acá es específicamente el agrimensor. La primera vez, ¿sí? ¿Qué pasa si ese certificado catastral a los 180 días se venció? Pregunta frecuente. ¿Quién lo pide? Ahora vamos a avanzar con eso. Antes de avanzar con eso, vamos a... cuando vamos al terreno y no se comprueba el estado parcelario. Dijimos. Ahora después continúo con el otro trámite, me enganché, pero vamos a volver a lo que es la verificación de estado parcelario. Voy al terreno, no se comprueba la subsistencia del estado parcelario. ¿Qué pasa? Se hace un plano de mensura para constitución de estado parcelario con un trámite diferencial. O sea, ¿se puede subsanar eso? Sí. Ahora vamos a ver qué opciones hay de por qué no puedo verificar, como decía José antes, lo del norte. También puede pasar que medimos y no son las medidas, no tiene cierre el lote. Entonces hacemos un plano de mensura, pero que tiene un trámite diferencial. ¿Qué significa esto? Que sale con certificado catastral, ¿sí? Entonces es un trámite muy rápido que está pensado para el tráfico inmobiliario, donde hay una necesidad de emitir ese certificado. Pero es un plano de mensura, no es una verificación. Entonces ahí el agrimensor ya tiene que, digamos, hacer otra tramitación que le lleva un poquito más de tiempo, más dedicación. Sí, pero los tiempos. Los tiempos no son tal. La verdad que Catastro, en eso venimos sin quejas, digamos. Exacto. O sea, es un plano de mensura con un trámite diferencial, porque va por una ruta distinta dentro de Catastro. Bueno, ¿cuándo entonces podemos hacer REP? ¿Sí? Cuando es la misma diapositiva, ya le explicó José, pero cuando no se cumplen esos elementos esenciales de la mensura, los tres primeros. Cuando no se cumplen, no se puede verificar. Entonces acá vemos casos, por ejemplo acá el norte indicado en el plano no coincide con el norte del registro verdadero, digamos. Por lo tanto, la orientación del lote que surgieron de dicho plano para el desarrollo de la descripción del inmueble en cada título no coincide con la actual, no verifica. Entonces en este caso hay que hacer una reconstitución del estado parcelario, ¿sí? Mal puesto el norte. Está mal puesto. Entonces la georreferenciación, el punto 1 de los elementos esenciales de la mensura, no se cumple. Este, por ejemplo, es un REP rural que no tiene cierre geométrico, ¿sí? Las medidas lineales o angulares del lote no dan. Entonces la superficie no cierra. Ya si no cierra, esto el agrimensor puede detectarlo previamente, como decía José. Sí, en gabinete nos ponemos,
se redibuja el polígono y ves que no cierra. Entonces ya de antemano uno puede decirle al cliente, mirá que esto no tiene cierre, lo más probable es que no podamos hacer verificación, ¿sí? Porque la pregunta es, lo contraté para una verificación y después resulta que me tuvo que hacer un plano. Y a ver, si nos encontramos con algún elemento que hay que constituirlo en el terreno, que realmente hay que constituirlo, no solamente marcar la afectación, hay que ir a plano de mensura. Bueno, este es lo mismo, que no tiene cierre en un rep urbano, el otro era rural. ¿Sí? En este plano, fíjense que no cita arranque. ¿Sí? Es un rural. Es un rural que no tiene arranque, entonces no se pudo hacer la verificación, hubo que hacer sí, una reconstitución. Entonces, bueno, dicho esto, no se hacía BEP, se hacía REP, plano de mensura con trámite diferencial. Es un plano de mensura, un trámite. Sí, los tiempos son distintos. O sea, el recorrido que hace en catastro, sí. Es lo que muchos conocen también como CCU. No cumple lo mismo, hay diferencias, pero sale rápido. Y con certificado catastral, que es lo que necesitan, ¿no? Bueno, ahora vuelvo al punto anterior. ¿Qué pasa cuando se vence el certificado catastral con BEP? ¿Qué hace el agrimensor? Pasaron los 180 días, no se usó, no se llevó a hacer la venta. Se solicita un certificado catastral, pero nuevo, ya no con verificación. ¿Quién lo puede solicitar? Podrán solicitarlo los mismos propietarios, esto es presencial si lo hace el propietario, ¿sí? O profesionales informados por cada colegio con convenio con el CID. Como somos nosotros, los abogados, escribanos, procuradores, ¿sí? Tiene que tener acceso a la AFI con clave 3, descargarse todos los servidores del AFI y del Servicio Catastral de Información Territorial y ya lo habilita para pedir el certificado. Sí, los propietarios solo de dominio. Esto está copiado. Este párrafo está copiado de la base de catastro que el propietario puede solicitarlo en caso de que quiera. O sea, se pide como cualquier otro, digamos. No tenemos que hacer nada. Nada, ahora lo muestro los pasos. O sea, porque es una pregunta muy común que tenemos como agrimensores, que se vence, porque pasaron 180 días, entonces, y además la pregunta frecuente es, no, pero me pide verificación. Lo pido el catastral y me dice, falta verificación. Y la verificación está hecha y está emitido. Pero ahora vamos a ver los errores frecuentes. Bueno, ingresamos a la FIP, ¿sí? Con clave fiscal. Vamos a la opción CID, Santa Fe, certificado catastral. Cargamos la partida de impuesto inmobiliario, ¿sí? Ahí ¿se llega a ver de ahí? Y arriba dice ingrese partido. Acá, fíjense, ¿ves que ahí se ve el mouse? Sí. Marqué en rojito nueva, ¿sí? Porque este es certificado catastral nuevo, que no te pide número de FAC, ¿sí? No es el que pide el agrimensor cuando hace la verificación. El que pide el agrimensor cuando hace la verificación es el que está abajo, que dice certificado catastral con BEP. ¿Lo llegan a ver? Dame el... Mira, nuevo es el que pide el escribano o el agrimensor mismo una vez que ya se hizo la verificación y se emitió ese primer certificado. El que hace el agrimensor por primera vez es el que está acá abajo, que dice certificado catastral con BEP. Probablemente los escribanos no lo tengan esa opción. Ustedes deben tener directamente certificado catastral nuevo. Entonces, una vez que el agrimensor hizo el BEP, pidió el primer certificado catastral, se venció, sale la venta, cualquier persona con interés y acceso a la FIP entra y pide como nuevo. Entonces acá nos piden ciertos datos. Entre ellos son plano año, superficie real existente, que esta tiene que ser la que ya se declaró, la nueva de catastro, ¿sí? Y acto. ¿De dónde saco estos datos? ¿De dónde los saca el escribano, el corredor, el que lo necesita? Del folio catastral, ¿sí? Entonces, de ahí saca la superficie del terreno, la superficie del edificado, el nombre del propietario, que es importante, cargar bien los datos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos un propietario que es 3 millones y en catastro tiene más dígitos. Entonces poner 0, 3. Si uno no pone correctamente ese dato, van a ver que después dice falta verificación. Entonces nos llaman, no, falta la verificación, no, pero está hecha, porque nosotros la hicimos, fui, la tengo, la escribí. No, a ver, ¿cómo? Entonces ahí donde, deja que te lo pido, pero es porque no está
cargado correctamente. Este error del 0 delante del 3 millones o el que sea es muy común, digamos. Entonces tengan en cuenta de sacar los datos de la base catastral. Fíjense que después lo vamos a ver, acá dice, cuando habla de la nomenclatura catastral, por ejemplo dice el lote 20A minúscula y dice manzana 331 parcela 16. Pero esta manzana y esta parcela es la catastral, no es la del plano origen. ¿Sí? No es que ese plano tenía 300 manzanas y el lote estaba dentro de una de esas manzanas. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Ahora vamos a llegar ahí. Bueno, hay que seguir cargando los datos. ¿Sí? Acá es donde va el nombre del propietario, donde debe ponerse correctamente el documento y el CUIL, teniendo en cuenta todos los dígitos que Catastro exige. Acá pide la descripción. Fíjense que acá dice manzana. ¿Sí? Acá manzana va la que le digo, la del plano origen que se está verificando, no ese 336. ¿Sí? Y habitualmente, por ejemplo, un lote de una manzana no tiene manzana, entonces hay que poner S/N, que es sin nomenclatura, y mayúscula, porque si la ponemos minúscula tampoco te da error. Sí, es muy No, si pregunta frecuente, acá estoy, digamos que... es cierto que el sistema es rígido. Sí. Entonces, bueno, un poco era mostrar eso. Entonces, tener en cuenta que acá es la manzana del plano y no la catastral. Y el lote, si es 20A minúscula, hay que poner 20A minúscula, pues sin mayúscula tampoco. ¿Qué pasa si ponemos un dato de esos mal? Te aparece este cartel que dice, el plano tal requiere verificación de estado parcelario. Y está hecha la verificación en catastro. Entonces, ahí se lo cargué correctamente, el SN, ¿sí? De sin nomenclatura, y el 20A chiquitito. Ana, pero no hay un tutorial. Sí. Bueno, en el colegio de agrimensores ha mandado a los agrimensores. Hay un... No, ya para los escribanos no sé si... Mejor ellos Sí, lo tenemos a disposición, o cuando nosotros el agrimensor llama diciendo, no, pero me dice el escribano que no está, le mandamos el instructivo y el agrimensor lo soluciona en conjunto con el escribano, o se lo proporciona o se lo saca, o sea... son cosas muy puntuales. Son cosas puntuales, que es la pregunta frecuente, que es, me dicen que no está hecha la verificación y yo la hice. Sí, la verificación está hecha, el error... Sí, tenemos un instructivo hecho de esto, o esta misma diapositiva donde está explicado esto también va a quedar a disposición de ustedes, digamos. También es cierto que muchas veces nuestras escribanos y escribanas amigas nos llaman y nos piden que lo hagamos. Sí, bueno. Uno es como que le dice, voy a dejar, te lo saco y te lo mando. Pero bueno, es una cuestión de que si uno ya, esto es algo que se conoce. Más fácil que explicar esto. Solo he hablado con Catastro puntualmente porque digo, no pongan la leyenda de falta verificación, porque no falta verificación. Esa leyenda es la que da la confusión. Ponga que hay un dato mal cargado, datos erróneos. La leyenda esa es mala para nosotros, porque quedaría como que uno, vamos a decirlo exageradamente, le mintió al cliente, le dijo que le había hecho algo que no está, porque el escribano me dice, pero José, mirá, a mí me sale este cartel, dice que no hay verificación. Claro, confía en que la palabra de Catastro sería la voz de Dios, ¿no es cierto? Sí, lo que dice. Y no es así. Está mal el cartel. Ahí tendría Está mal el cartel. otro cartel que dijera verifique los datos cargados que son incorrectos. Como vieron cuando uno se loguea y le sale mal usuario, mal contraseña, pero no dice que yo no esté registrado. Dice que yo estoy poniendo mal el dato. Bueno, ese cartelito que viene desde el 2017, lo debieran haber cambiado. No tendría que decir falta ver. Eso sí. Y eso es algo, lo he hablado personalmente, esto ya hace un tiempito. Hay que, digamos, estaría bueno en las conclusiones también esto, pedirle a Catastro que lo... Inútil, digamos, algo, ¿no? Sí. Bueno, ¿de dónde saco estos datos correctos, digamos, de dónde, en qué fuente lo busco? En el plano origen, fíjense que acá dice 20A, ¿sí? Es el lote, ¿sí? Que lo saca, ¿de dónde lo sacan? De la base de Catastro, pues tienen acceso al plano origen. Y si no, le piden el BEP al agrimensor y acá mismo también van a tener los datos de dónde tiene que salir para pedir el certificado catastral. Entonces, cuando ya aparece la descripción del inmueble es porque ya se va a emitir el certificado catastral. Si no te aparece el cartel en cada falta verificación, falta verificación. A veces en la última pantalla dice falta verificación
superficie incorrecta, quit incorrecto, a veces al final te aparece. Entonces, como que cambien todos esos datos, la web está, pero te aclara cuáles son los datos incorrectos, al final, en la última pantalla. Bueno, José, esta si querés. Sí, hay algunas cuestiones, digamos, que a lo mejor quedaron un poco en el tintero, digamos, pero por una cuestión de tiempo, no porque no querramos, digamos, plantearlo. Pero la web se hace solamente para obtener el certificado catastral. Bueno, obviamente que el procedimiento de la web sí termina con el certificado catastral, pues se entiende que el trabajo del agrimensor terminaría cuando entrega la web y el certificado catastral, ahí sí termina. Es cierto que obviamente el certificado catastral es importante en el sentido de que es lo que habilita automáticamente al acto jurídico, digamos, a la realización del acto notarial, digamos. Pero no es solamente para obtener un certificado habilitante, porque tiene otros efectos la web que no dejan de ser muy importantes. La representación gráfica y dimensionada, o sea, como mostró Ana los ejemplos, de las eventuales ocupaciones existentes de o a inmuebles colindantes son un elemento de prueba de la tradición material. Es decir, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los 3 requisitos que puso Belsarfield para la transmisión del dominio por actos intervivos? Título causal, el acto negocio jurídico válido. Título instrumental, el perfeccionamiento del acto jurídico por escritura pública. Y el tercero, la tradición. ¿Y qué decía? ¿Qué tradición puso Vélez Arfiel en el modelo argentino? La romana. La tradición material, no la simbólica que usan los franceses, que es la que se hace con la entrega de las llaves, que sería la que usamos nosotros en el alquiler. Esa no, la material. Y la material, ¿cómo se ejecutaba? ¿Cómo se ejecuta? Primero el transmitente, no basta, dice el código, con que el transmitente se dé por desposeído para que el adquirente entre en posesión. El adquirente tiene que entrar en posesión de la cosa sin que haya ningún contradictor que se oponga. ¿Está bien? Y por otro lado, ¿qué dice? Dice, antes de la tradición, el adquirente no adquiere ningún derecho real. ¿Está bien? Entonces, el sistema del título y modo establece título, negocio jurídico, título instrumental, modo, tradición. ¿Está bien? Para que haya tradición, tiene que poder entrar en posesión. En realidad, la web no resuelve la tradición, pero sí muestra en qué situación está el inmueble. Por ejemplo, si hay una invasión de un lindero, con un muro metido 1 metro adentro de su inmueble, entonces el adquirente, antes de adquirir, ¿sí?, va a saber en qué condición está. No quiere decir que se le resuelva el problema, se visualiza el problema. ¿Está bien? En esto, la web actuaría o funcionaría como, en definitiva, como una radiografía, como una tomografía, como una resonancia. Si la resonancia me cura, no, pero me muestra cuál es el problema. Obviamente después será una cuestión de las partes, si el comprador le sirve dejar la pared donde está, o hace un juicio digamos, por construcción en terreno ajeno al lindero, no lo hace, arregla con el lindero, se reparten las plazas. Bueno, son cuestiones del adquirente y del transmitente, pero la web lo muestra. Esto sí es importante. O sea, por lo menos que el adquirente tome conocimiento de en qué situación de ocupación real está el inmueble al momento de adquirirlo, o por lo menos un tiempito antes de adquirirlo, ¿no? La ubicación espacial del inmueble dentro de la manzana, por supuesto, y bueno, como decía antes, las ocupaciones de o al lindero, que nosotros, ¿qué hacemos? Solamente las dimensionamos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en la web determinando posesiones, sino ocupaciones, que no es lo mismo. Para que haya posesión, ¿qué tenemos que tener? Corpus y animus. Corpus es la cosa bajo mi poder, pero el animus es el ánimo de ser dueño, sí, pero el ánimo lo tiene el propietario, no yo. Yo no le defino el ánimo a la gente. Por lo tanto, yo compruebo ocupaciones, no posesiones. La posesión que la vaya la demuestre en los tribunales con una ocupación, que es otra historia, totalmente distinta. Pero sí sabe, mira, voy a comprar este inmueble, pero estaba un galpón metido 5 metros atrás. Y sí estaba.
Y bueno, no sé si lo voy a comprar, porque el de al lado me ofreció el mismo lote baldío y no tiene el galpón atrás, y me cobra lo mismo. Así que le compro el de al lado, qué sé yo. El problema del adquirente y del transmitente, pero al menos se pone en evidencia la situación del inmueble. Y se pone en evidencia con una actuación actual, porque en definitiva uno dice, sí, hay plano de mensura, pero el plano de mensura es del 1950. En 1950 ni las calles estaban abiertas. Entonces, obviamente, ese inmueble en su estado de ocupación ha variado con el correr del tiempo. Podría haber sido baldío en 1950 y que no hubiera ningún galpón afectándolo, y sí, seguro. Pero ahora el galpón está. Entonces se muestra la realidad. Las partes sabrán qué hacen, o lo dejan así, o lo arreglan con el lindero, no lo arreglan, que haga lo que quiera. Pero exhibimos la realidad de la ocupación. Eso nos parece importante, porque en el sistema argentino, en el sistema romano, título y modo. Y la tradición es fundamental que se haga y que se compruebe para que el adquirente sepa lo que está adquiriendo, y eso sí le otorga seguridad jurídica a la transmisión inmobiliaria, del mismo modo que el perfeccionamiento del acto jurídico privado por escritura pública otorga fe pública del acto en sí. O sea que estos son los aspectos que a nosotros nos parece importante de la VEP. Muchas veces también con la VEP nosotros lo que vemos cuando interactuamos con escribanos, con colegas, es que la VEP es como que queda en el olvido. Claro, porque en el cuerpo del instrumento público, el escribano cita el certificado catastral, pero no hace la... Está bien, es lógico, no va a ser la descripción de la VEP. A veces hasta incluso, por ahí hasta no puede no tenerla en el momento del acto, la VEP físicamente, una copia, sino que tiene el certificado catastral, entonces se limita a la información que está en el certificado catastral. En realidad la VEP, yo creo que la parte gráfica, sinceramente, más que para el escribano o el profesional interviniente en el acto jurídico, es para el adquirente. O sea, es para que el adquirente vea qué es lo que está adquiriendo, más que para el escribano en sí. Porque el escribano, con el certificado catastral, otorga el instrumento. Está perfecto. Pero el adquirente, viendo el plano de VEP, sí puede tener idea, y hasta incluso, más de una vez, nos ha pasado de compradores que nos han llamado preguntando, el alambrado ese que usted pone allá atrás, ¿estaba bien, mal? Bueno, y eso sí le sirve al adquirente para saber su estado de ocupación y cómo está el inmueble, ¿verdad? Probablemente más que para que quede reflejado o no en el instrumento público. Eso nos parece importante, por eso nos parece importante que siempre esté la representación gráfica, es decir, el plano de VEP. Porque en un comienzo, en el 2017, algún colega no importa, algunos en la comisión, cuando se elaboró el decreto, planteaba, cuando está todo bien y todo igual en la verificación, ¿hace falta hacer el plano de VEP o se podría subsanar con un certificado literal del agrimensor? Como que el agrimensor dijera por escrito, por ejemplo, está todo bien, por decir algo. En realidad, yo creo que el trabajo del agrimensor es hacer la representación, además de la mensura, hacer la representación gráfica, y está bueno que esté la representación gráfica. Sí, en Buenos Aires no lleva representación. En algunos casos en algunos casos. Sí. Pero bueno, a nuestro juicio es importante que esté, porque además demuestra el trabajo en sí. O sea, nosotros creemos que es importante que esté, que se presente. Por supuesto, después que el propietario o el adquirente la guarde, no la guarde, como todo. O sea, ya no es un tema específicamente, ¿no? José no queda guardado en catastro. Sí. Ah, queda también, o sea, yo la podría pedir si se pierde. Nosotros tenemos acceso ahora, no sé si la pedís, si te da. Pero ¿tienen acceso a ello a verlo? Me parece que no. El propietario. En el folio. En el folio sale. Sale con el número, Acá, a ver si Yo en creo este que caso lo tienen tiene. que poder pedir. No sé si sí se puede. Para mí sí. El problema, para mí, es un problema registral. Catastro, en realidad, técnicamente no registra la VEP. Claro. O sea, no hay como si registra el plano de mensura, que hay un acto registral, hay un acto... O sea, Catastro lo que hace es... Si hay un número de trámite de VEP, que es unívoco para el trámite, Catastro lo aprueba
entre comillas, que sería cerrarlo, y ahí se puede emitir el certificado catastral. No hay un proceso de registración como si hay un acto administrativo de registración en el plano de mensura, ¿sí?, que queda registrado, después cualquiera lo puede bajar. Incluso ustedes han visto que los planos de mensura que ya están registrados en los sistemas informáticos municipales también lo pueden encontrar, porque por ejemplo un plano del 2020 lo pueden encontrar escaneado en el Infomapa de la MUNI, en el caso de la Municipalidad de Rosario, ¿no? Pero con la BEP no pasa lo mismo. Pero ahí hay una cuestión registral de catastro que, a mi juicio, se tendría que poder descargar, porque en definitiva es un trabajo que está registrado, está incorporado a catastro. Se debería poder, digamos, descargar. Sinceramente, no sé si pueden o no pueden, creo que no deben poder. José, ¿puedo decir algo? Inclusive hay comitentes nuestros que te piden de hacer la BEP y no te piden el certificado catastral. Justamente hacen la BEP para tenerlo para una, porque por ejemplo, quieren vender un inmueble, van a una inmobiliaria y la inmobiliaria dice, mire, usted va a tener que tener esto, pero no sabe cuándo se va a producir la venta. Sí, aunque lo va a poner en venta, pero a lo mejor le lleva 5 años. Claro, se hace solamente BEP sin certificado catastral. Por eso me parece que sería interesante que los escribanos pudieran verlo de alguna manera a esa BEP, ¿no?, bajarla del sistema. En ese caso que vos planteás, ese mismo agrimensor, cuando se concrete la venta, va a tener que él pedir el certificado catastral. Porque si pasa el año, va a tener que volver a presentar las mejoras. Ahí está el tema. Las mejoras duran un año. Eso no lo... Sí. Entonces, cuando el agrimensor pide el certificado catastral, que tiene que ser el mismo que hizo la BEP, y carga el número de mejoras, si pasó el año, o sea, esa venta, supónganse que se demoró al medio, o se cayó y quedó ahí, el agrimensor va a tener que volver a presentar el FAC para que le dé un nuevo número un nuevo número de FAC con fecha actual, entonces ahí puedes pedir el certificado catastral. ¿Un año? Sí, un año. Supónganse lo que pero vos haces el BEP, por eso decíamos, con pico y mira. No, pero es importante esto. Escuchen esto, el BEP se hace. El agrimensor lo pide dentro del año el certificado catastral. Una vez que lo emitió por primera vez, después lo puede pedir cualquiera, es lo que hablábamos. Por eso conviene, entonces. El que tiene que pedir el agrimensor es el que es certificado catastral con BEP, que lleva las mejoras. Por eso es importante que cuando uno ofrece el BEP, tiene que emitir el certificado dentro del año, porque si no... El primero es siempre el agrimensor. Tiene que estar, tiene que emitirse el certificado catastral. Uno puede esperar, decir, bueno, unos meses porque todavía la venta no se concretó, entonces como dura 180 días. Sí, pero aunque sea dentro del año, ahí sabe. Tiene que ser dentro del año, porque si es agrimensor después no lo pueden pedir por el motivo que sea, no se concluyó el trámite de BEP. Sí, además que hay otra cuestión, a veces el escribano puede no conocer al agrimensor, no tiene por qué ser una persona, un investigador privado que anda por la provincia rastreando a ver dónde está ese hijo. Eso es cierto. O sea, una cosa es con gente que nos conocemos habitualmente, que nos hablamos por teléfono una vez por semana y que tenemos una relación que uno lo resuelve. Pero otra pregunta. El escribano sabe quién es el agrimensor. Otra pregunta frecuente es que el escribano quiere pedir el certificado catastral y no puede porque no fue emitido ese primer certificado. Entonces ahí sí lo tiene que pedir el agrimensor que hizo la verificación. Otra pregunta. Sí. No, José dijo, ¿qué caducidad tiene la BEP? No tiene, actualmente no tiene. Actual, no tiene. Puede llegar a tener en algún momento, pero no. Por ahora no. Puede ser cantidad de transferencias. Exactamente. Sí. No hay caducidad para la BEP. No. En ningún lado de la legislación provincial dice cuánto dura una BEP. O sea que es indefinido. Y hasta ahora con la antigüedad que tenemos de BEP de casi 7 años, se vienen pidiendo distintas. Sí, no hay una, o sea, no existe un plazo establecido, no hay plazo de caducidad. Hoy la respuesta, creo que la respuesta que dan los colegas y la que da el colegio es no tiene caducidad. ¿Es así? Sí, cuando se anotaron acá el curso, había un ítem que era dudas, consultas o inquietudes. Y alguien lo preguntó. Y alguien preguntó que, por ejemplo, el inmueble tenía un BEP hecho y cuando el escribano pide el certificado catastral le dice que el plano está anulado. Hubo
varios casos en este último tiempo de que se pedía el certificado catastral y decía plano anulado. ¿Cómo anulado si tenía hecha verificación? Bueno, fueron casos puntuales que se dio conocimiento al catastro de lo que estaba pasando y bueno, se están solucionando. Pero fue una cuestión interna de catastro con casos puntuales, justo pasó hace pocos meses, lo hablamos con el administrador y dijo, sí, claro, porque fueron casos muy puntuales que después se solucionó. Pero es porque el plano se anuló después de la... En verdad no se tendría que haber anulado, eran anteriores. Si se permitió hacer una vez, no se puede anular. Claro, pero bueno, son cosas que pasan, pero sí, bueno. Puede pasar, pero no deberían, porque tampoco es justo que una persona haya hecho la web con un plano y que otro que va a usar esa web para transferir se encuentre con que como ahora está anulado. O sea, y por otro lado, si así fuese, que estuviera anulado, la anulación nunca puede ser retroactiva, porque se prioriza el mejor derecho. Por lo tanto, el mejor derecho era que tenía web, o sea que no se le puede anular retroactivamente. En todo caso, a futuro se podría anular, pero lo que ya está vale. O sea, si no, es una locura. O sea, si yo le anulo un plano a alguien que ya lo hizo unos días antes. Eso pasó, como dice Ana, creo que son casos puntuales. No sé. Otra cosa que a lo mejor me parece interesante, que a mí también me queda... o sea, hay muchos casos de rep. Es decir, ¿cuál es el porcentaje de rep en rep? Es decir, de que se hace web, pero o sea, se inicia como web, termina como web. 10 en 1. Bien, es el 10%. Es el 10%. Y si llega al 10% mucho. Supongo que el colegio podría tener la estadística, porque tiene el dato, o sea, la podría hacer, no importa, si no la tiene, no es el caso. Pero a mí me parece que el número anda en el 10%, no pasa del 10%. O sea, es bajo. Quiero decir, porque por ahí a lo mejor la idea es que la mitad de todos los casos terminan en red. No. Lo que pasa es que, para que quede claro, porque había preguntado, el REP, la reconstitución de estado parcelario, no es algo que puedo optar, es una consecuencia de no cumplir con los 3 elementos esenciales. Entonces, son casos extremadamente... Pero yo creo que el 10% puede ser. 10, 15%. En rural más, José. En rural más. Puede ser, en rural sea más. Sí, puede ser que en rural sea más. Lo que pasa es que en el mercado inmobiliario, la cantidad de inmuebles rurales que se están transmitiendo al mismo tiempo es mucho menor que los urbanos. Entonces, ahí el porcentaje también habría que ver con la cantidad. Pero para mí, en el total, es cierto que a lo mejor la gente del interior o la gente que está en pueblos o localidades más pequeñas que hace más cantidad de web rurales, nosotros somos más de web urbano, pero en urbano para mí no pasa el 10%. Y además, si Catastro detecta que no tiene cierre, lo anula el plano, o sea, lo saca de circulación. Entonces, son los planos que Catastro no detectó que no tenían cierre. Entonces, también ya hay achica la brecha. José, una pregunta. Los REP, ¿en qué otras provincias se establecieron? Aparte de Santa Fe, por supuesto. Y hoy está establecido, a ver, vamos por orden de arriba para abajo. Tucumán lo tiene, Catamarca lo tiene, Santiago del Estero lo tiene, provincia de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Cava lo tiene, Neuquén, Río Negro y Chubut. Todos esos restitución. ¿Cómo? Todos son restitución. REP. Ella te preguntó por REP. Vos preguntaste por REP. Sí. No sé. ¿Rep? El web se hace, es distinto que ahora. Claro. Algo parecido a la REP de acá lo tiene Córdoba. A ver, el REP es un plano de mensura, digamos. No se puede hacer REP, es plano de mensura. Es el trámite diferencial que hace que salga... ¿Cuál es el beneficio de hacer plano de mensura? Los tiempos de registración. Sale con catastral. No pasa por los municipios. No, bien. No pasa. Es un trámite diferencial, tiene otros requisitos. Dolores, yo creí que vos decías. Bien. No, hay una REP lo tiene, Córdoba lo tiene, Provincia de Buenos Aires no lo tiene. No sé. Y si no verifica, ¿qué haría? Mensura nueva. Censura sí. Ah, bueno, pero en realidad es lo mismo. Lo que cambia como se Bueno. Sí. El que tenga pregunta, le alcanzamos el micrófono. Claro, porque si no, no se escucha.
María. ¿Puedo decir algo? No, está bien, con respecto a lo que dice Dolores. Gracias. Con respecto a lo que dice Dolores, o sea, se hace plano nuevo y no rep, pero lo que cambia es la figura, pero el concepto es el mismo. Pasa a ser plano. Claro, gracias. ¿No se registra como red o como plano? Plano de mensura. Plano de mensura. O sea, pasa a ser un documento público que ya se puede descargar. Claro. Lo único que sale en tiempo diferencial y con certificado de catastral. Porque hubiera sido una vez, pero como no pudo serlo, terminó en una solución más rápida para no frenar el tráfico inmobiliario. Precisamente el objetivo de la red fue, a ver, que uno no le tenga que decir al cliente, mire, jefe, no va lo de la red, no se puede hacer. Ahora va plano de mensura. Ah, bueno, ¿y cuánto lleva? Y 3 meses, así que deje todo como está y ya sabe yo. Claro. No, obviamente que la idea era resolverlo, pero en un tiempo breve, muy cortito, digamos, ¿no? Yo no sé, ¿cuántos días está saliendo ahora? Está como... sí, los 10 días administrativos de catastro. O sea... Es un tiempo corto. Perdón. ¿Qué? No, bueno, a ver... Te demora el FAC, te demora el Previo aprobación del FAC. Sí, previo aprobación. A ver, hablamos de los trámites de registración, estaban los preliminares, que previamente hay que tener la aprobación del FAC. Hoy igualmente quiero decir que un FAC para BEP o para REP sale en 3-4 días. No, dije de el FAC. No. FAC. Hoy FAC, Catastro le da prioridad a los BEP y a los REP. Estoy hablando del FAC. Una vez que tenemos el FAC, entra el BEP o el plano. Son 10 días, 5 hábiles, realmente, son 5 hábiles para el número de plano. Y una vez que está el número de plano, son otros 3-5 días para certificado catastral. En total suma más o menos los 10 días hábiles, estamos diciendo. Está bien, Catastro, te agarra alguna situación, capaz que te tardó 30, 60, bueno, o sea... ¿Es diferente el costo entre el REP y el plano? Y uno es plano de mensura y el otro es verificación de estado parcelario. Igualmente los honorarios están desregulados, pero es distinta tarea. No, yo me refiero a este REP. Sí, es un plano de mensura. Sí, es otro costo. No, la diferencia en costo puede ser muy grande. Sí, por la evaluación. Porque en la verificación del estado parcelario no se incluye la evaluación de la gente. Bueno, pero la red lleva el mismo honorario, el mismo aporte que la red. Perdón, porque no escucharon la pregunta. La pregunta que yo le estaba haciendo a Ana y a José es si hay mucha diferencia en costos entre el REP y el plano de mensura común. O sea, que sale mucho más rápido pero termina siendo una mensura. ¿Es también mucho más costoso? El REP que el plano de mensura. Que el plano de mensura. A ver, los honorarios están desregulados. Arranquemos de esa base. Y va. Hay un aporte. No, el REP no tiene un aporte diferencial como lo que conocemos como el CCU. El CCU, que es el trámite rápido de mensura, tiene una tasa adicional significativa. El REP, como es una continuación del BEP, no tiene esa tasa, ¿sí? Pero el agrimensor le lleva otros tiempos, ¿sí? Entonces los honorarios están desregulados. Bueno, después uno verá. No me quiero Perfecto, Ana, esa era la pregunta, porque sabía que había un trámite que es más costoso, pero es abreviado en tiempo. Por eso yo te la formulé mal. Iba por ese lado. El CCU sí es más costoso, pero no deriva de un BEP. Entonces vos no es que decís, uy, hago un REP porque... No, el CCU inicia de una necesidad que no necesita ser verificada. Ana, que no tiene plano constituido previamente, entonces hay que hacerlo de cero. Ana, te hago una pregunta en cuanto a los tiempos. Ella te preguntó recién de los costos, pero en los tiempos, que vos estás diciendo los tiempos de catastro, entonces me gustaría tenerlo un poco más claro. Si yo voy a hacer una BEP y después hay que hacer el REP, eso en total vos decís que lleva ¿cuánto tiempo en total? Ver, están los tiempos. Voy a hacer la BEP, no puedo y hago la REP. ¿Cuánto tiempo tiene? Vos tenés... o sea, no se olviden que estábamos hablando de los tiempos administrativos. No, está bien, pero ponele 20, 25 días. Y si yo hago directamente el plano de mensura por X cuestión, ¿ese plano cuánto tarda? No, va a tardar más. ¿Pero un mes o 4? Y hoy FAC está tardando un mes para un plano de mensura.
Hay mucha diferencia entre el FAC para el plano de mensura o para la B. Sí, hoy FAC es un trámite preliminar. Para plano de mensura 30 días está tardando. Corríjanme, pero bueno, tenemos momentos que menos, momentos que más. Por eso el BEP tiene un trámite diferencial, se le da prioridad. Entonces los tiempos son mucho más rápidos, mucho más rápidos. Pero bueno, estamos hablando de todos los tiempos administrativos acá, no de que el agrimensor tiene que hacer todo ese estudio antecedente para ir a medir, ¿no? Si no, pues me van a decir que en 10 días se compra, no. Ana, se olviden que... Ana, te hago una consulta acá atrás. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? A ver si entendí bien por las dudas. El REP siempre va a estar ligado a un BEP, nunca va a ser autónomo. O sea, yo no puedo gestionar un REP directamente. Tengo que pasar por un BEP que no funciona o no, bueno, no es... No subsiste el estado parcelario. Y recién pasó... No se puede desligar. Exactamente. Vos no puedes iniciar un REP por sí mismo. Se inicia un BEP, se pide el alta en catastro, o sea, el agrimensor pide que pongan o sea, que pongan a disposición ese plano. ¿Sí? Catastro siempre te sube ese plano, lo sube a nuestra base. Nosotros lo miramos, vamos al terreno, suponete que las medidas no dan, entonces anulamos el estado parcelario porque no tiene cierre y ponemos la causa por el cual anulamos. Y eso deriva en un REP. Pero no pueden hacer un REP así solo. Arranca la REP siempre arranca... claro, no es una elección. Claro, porque si no todos iríamos por la vía del REP. Porque es más rápido, porque... Eso es muy importante. Eso sí es importante aclararlo. No, si querés velocidad, tenés que pedir urgente. Claro, ¿cuándo uno pide un urgente? Cuando el estado parcelario no está constituido. ¿Sí? Queremos vender un inmueble, no está el estado parcelario constituido, o sea, quiere decir que no hay un plano. ¿Sí? Entonces ahí, y estamos apurados porque queremos vender, ofrecemos lo que llamamos el CCU. ¿Sí? Que es el plano de mensura con certificado catastral urgente, que sí tiene una tasa adicional, que es bastante, digamos, que hace la diferencia, pero bueno, está en la urgencia y se utiliza. Y sí también sale rápido, les diría que también salen rápido. O sea, el FAC sale rápido, después sale el plano y después sale el certificado catastral. Capaz que tenemos mejor 5, 10, 15, o sea, eso va a depender del flujo de catastro. 6, 7 meses un trámite tradicional contra 1 y medio. Sí. Y dependiendo los casos, ¿no? Pero sí. Las opciones son plano de mensura, la REP no es una opción. O sea, la REP no es una opción. Es una solución a algo que no pudo ser BEP, pero que se puede subsanar. Y hay que justificarlo. El plano de mensura con catastral. Claro. De eso, la forma de hacerlo más rápido. Claro, exacto, no tiene... El plano de mensura con el CCU, con el certificado catastral urgente, que ese sí tiene, como decía, el costo. Hay un costo adicional importante. Sí, porque tanto en catastro como en el colegio se cobra un adicional por esa urgencia. que se puede discutir si es mucho, poco, bueno, son historias, pero tiene un valor diferencial. Distinguir el trámite. Tiene un valor diferencial. Claro, sí. El REP en verdad es rápido, sale, constituye el Estado, un documento público, es una solución para el propietario. O sea, pero en realidad la REP, cuando se pensó para solucionar los defectos que pudieran tener los planos viejos con respecto a los elementos del estado parcelario. Por ejemplo, que faltara un arranque o que le faltara, o que los ángulos no cerraran. Entonces se dijo, pero está el plano, se han transmitido derechos reales durante décadas con este plano. La publicidad de la descripción es errónea, por supuesto, pero mandarlo a plano nuevo, anularlo, bueno, no, busquemos una solución intermedia y ahí nació la REP. Nació como una solución intermedia para que, con un costo diferencial, como dice Ana, y en un corto tiempo, se subsanen los errores de ese plano y se pueda escriturar con un plano actualizado. Sí. Igualmente son los tiempos de catastro. Nosotros, o sea, no son ajenos también al agrimensor. Eso cabe aclararlo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No sé si hay alguna pregunta más. Esperemos haber sido claros. Gracias por la atención.